Promesas de vivir rectamente. ¿Cómo iba a ser el reinado de David? ¿Cómo será nuestro liderazgo? ¿Dónde empieza todo? Son algunos de los puntos que vamos a ver en este salmo que vamos a estudiar el día de hoy, que es el Salmo 101. Te invito para que lo abras, para que analicemos estos versos. Ese es el comentario bíblico de hoy. 8 versos. Y es el Salmo 31 ya que comentamos en esta serie de los salmos. Entonces empecemos ya. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Bueno, para empezar quiero decir que este salmo David lo compone cuando ya es rey sobre Israel. Fue sobre Judá, ahora es sobre Israel y ahora ya tiene el reinado. Este salmo lo podemos entender mejor en el contexto correcto, que es ya en la posición que él tiene como rey. Entonces, no hay nada o una mejor manera de experimentar la misericordia de Dios que en un juicio. Y ahora él como rey dice: misericordia y juicio cantaré. Porque ahí es donde se necesita practicar la piedad cuando uno va a tomar decisiones, ¿no? David entonces iniciaba su reinado y quería que este fuera el eslogan de su gobierno, de su reino. Porque el pueblo tenía muy en mente, recuerden, al rey antiguo que era Saúl, el cual había caído en la injusticia, en la no misericordia, había hecho todo mal como líder, y si alguien lo había sufrido de primera mano era David. Y si lo había sufrido y lo había experimentado era para que ahora él hiciera las cosas diferentes. Entonces él ahora decía: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. A veces sufrimos cosas y queremos que las sufra alguien a fuerzas porque nosotros las sufrimos. Y es una manera incorrecta de pensar. Cada quien va a sufrir lo que tenga que sufrir, pasar lo que tenga que pasar. No te aferres a que alguien viva lo que tú viviste. Y se los digo porque a veces los líderes son muy enfocados en que no, pues es que él no batalló, es que él no sufrió, es que ella. Pues, si Dios así quiso, ni modo. La obra es de Dios, no es nuestra obra ni son nuestros procesos, ¿no? Habrá quien tiene que empezar de cero, habrá quien empieza de la mitad, o habrá quien empieza en lo glorioso. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. David le tocó experimentar, pero ahora él tiene el poder de cambiar la manera de vida, porque ahora tiene el poder, Dios se lo ha otorgado. Entonces el poder es para beneficiar, para cambiar, para ayudar, porque ahí radica la verdadera sabiduría, no en oprimir, no convertirte en un opresor, en alguien que le complica el camino a los demás, ¿no? Entonces, cuando sumamos la experiencia que hemos vivido, como le pasó a David, con la obediencia, entonces los demás van a recibir un refrigerio de parte de nosotros. Porque se va a sumar la sabiduría y la experiencia, lo vivido, para ayudarle a los demás a que se impulsen, no a atorarlos. Entonces, este reinado de David iba a estar cimentado en esto. Y es lo que tenemos que analizar, frenarnos y decir: ok, mi liderazgo, ¿en qué va a estar basado? O sea, yo, por ejemplo, yo como pastor, la iglesia que yo pastoreo, ¿hacia dónde va? ¿Tiene un fin, metas, planes? Mediano, corto, largo plazo, o sea, programas específicos para la gente, para todo eso, cuál va a ser el eslogan de mi congregación, o sea, de mi responsabilidad, y cada quien en su área como líder, ¿no? Porque si no, muchos líderes cuando llegan al poder se olvidan de dónde pasaron, todo lo que sufrieron, lo que experimentaron, y entonces lo convierten a mal, o sea, se convierten en tiranos. Entonces, en lugar de ayudar en el mal que ya experimentaron, pues lo ponen como carga para los demás y son piedras de tropiezo cuando se debiera de evitar porque ya lo sufriste tú, ¿no? Entonces, es como cuando alguien dice: es que a mí mi papá me pegaba, por eso yo también te voy a pegar. No, hay que ser sabios y experimentar lo que nos pasó y que nos ayude esa experiencia a hacerlo mejor nosotros. No, es que a mí nunca me dieron, por eso yo no doy nada. No, es que yo esto y lo otro. Hay que sumar. Se trata este salmo de que yo voy a sumar lo que viví
con el poder que tengo. Entonces, mucho cuidado con eso porque es algo a lo mejor de lo que no se habla mucho, pero se carece mucho. De que antes, en las manos de quién está la gente. A veces tú puedes poner el liderazgo en las manos de un rencoroso. O puedes poner un pastorado en las manos de un egoísta o de un ratero. O sea, hay que ver para mejorar. O el liderazgo en alguien que se pelea con la gente. O en alguien que no sabe hacer equipo. O sea, necesitamos experimentar, sumar lo experimentado con la sabiduría para entonces hacer un buen papel. Entonces David está haciendo eso porque ya fui perseguido, ya le aventaron lanza y eso todo. Entonces dice el verso 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, Dios tiene que estar. No importa lo inteligente que yo sea, no importa las cosas vividas, porque no es la totalidad. Hay una perfección que va a ser en Dios. Entonces, vivir rectamente, que es lo que quiere David, es ejercer su liderazgo, su reinado, pero en el propósito de Dios, vivir sabiamente. Y aquí algo que él dice, que está bien tremendo, dice, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, es que empiece en casa. O sea, él como padre, como esposo, ahí tenía que desarrollarse después como rey sobre la nación para no ser reprendido por Dios. Entonces, cuando Dios viniera a hablar con él, a interrelacionarse con él, él iba a poder tener un espíritu tranquilo para ver que había cumplido con la ley perfecta de Dios, ¿no? Entonces, la integridad para David no iba a empezar en el cargo, no empezaba en el reino, empezaba en su casa, ni siquiera en el pueblo. Entonces, muchas veces este principio no lo vivimos. Entonces nos convertimos en personas que somos una cosa en nuestra casa y otra cosa en público. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar la integridad para cimentar, para que esos fundamentos estén en nuestro liderazgo. Entonces nuestros hijos van a amar el resultado de la suma de la experiencia con la sabiduría que viene de Dios y van a ser felices porque van a ver un matrimonio feliz, van a ver un liderazgo feliz, van a ver una iglesia feliz. Por lo tanto, ellos van a ser felices, ¿no? Porque nosotros les vamos a proyectar lo vivido y ellos van a querer beber de lo que nosotros experimentamos para ser mejores. Entonces, pero muchas familias o muchos jefes, líderes, son incongruentes cuando tienen el poder. Entonces se sienten como tiranos, ¿no? Ahora, hay otra cosa también, que mucha gente cuando alguien tiene el poder y quiere hacer las cosas bien y como no les conviene, entonces lo acusan de tirano. Porque dicen, no, sí, nomás le dieron poder y como toman decisiones, como ve claramente lo mal que están las cosas, entonces esa gente no conviene, esa gente ya se volvió loca porque le dieron poder. No, no es que lo haya vuelto loco el poder, es que hay que hacer las cosas bien como Dios manda. Y eso le va a estorbar a muchos. Eso no le gusta a muchos. Por eso a la gente le conviene que estén líderes que no les dice nada, que jijiji, que jajaja. No, cuidado donde pongan a uno que hace las cosas bien. Porque ahí vamos a sufrir todos. Porque esos sí son tiranos. Cuando realmente David está cimentando en la integridad su reinado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. O sea, si no es justo y recto, no quiero que yo ser parte de eso. Aborrezco a los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Este verso, hermanos, es una reprensión porque él está diciendo, mi bandera va a ser la integridad. Quiero que Dios sepa que vivo íntegramente, que mi gobierno es íntegro y que camino hacia la voluntad de Dios y que aborrezco lo que Dios aborrece. En mi liderazgo no va a haber este tipo de personas, dice David. No va a haber nadie que se desvía. No va a haber ningún injusto. No lo voy a permitir porque van a ser destructivos y además a Dios no le agrada esa gente. Entonces todo el que no va en camino a cumplir la voluntad de Dios, o sea, que se desvió, entonces yo no lo quiero cerca, no quiero caminar con él ni que camine conmigo, no lo quiero engrandecer. Entonces no dejemos, hermanos, que nadie que no sume para los caminos de Dios, para esos perfectos caminos, no permitas que camine contigo. Si se quiere hacia un lado, si se quiere ir, si no quiere estar, es asunto de las personas.
porque estamos hablando de actitudes, no de personas, sino de actitudes en las personas. Si las personas las cambian, van a ser parte, van a ser bendición, van a estar ahí, pero si no, no. Pero eso, el control y el poder lo tenía David. Como por ejemplo nosotros tenemos esa bendición de administrar una iglesia, ¿no? O los pastores. Si hay gente que tiene estas características, no debe de caminar con nosotros. No lo debemos de permitir, porque para empezar no lo permite Dios. A los injustos, ni a los que se desvían, dice, las aborrezco, porque Dios ha ofertado todo y no lo quieren. Entonces, corazón perverso se apartará de mí. Los malos no tienen espacio en mi reino. No quiero tener lazo con los malvados que se aprovechen de los demás, que no toman en cuenta a Dios. Porque este poder de David, que es una declaración total de que no voy a dejar que se contamine mi gobierno, es algo que nos habla a nosotros. Porque hay gente que es mala dentro de la iglesia, hay gente que es perversa y no los podemos ayudar. Es que son hermanos y ni modo, no. Es bueno detectar a esas personas que no tienen una buena intención. Siempre hablan para mal, quieren destruir, pura negatividad, nada les parece, todo les daña, todo los lastima. Hay que tener cuidado y hay que saber hablar esto, porque no debemos entonces compartir cosas que Dios no comparte. Y me ha tocado vivir estas cosas. O sea, hay quien se equivoca, hay quien comete un error y lo vas a ayudar, hay quien cae, hay quien peca, etcétera. Sí, pero hay malos. Aquí está hablando de malos, de gente que quieren dañar, que quieren robar, que quieren ultrajar. Entonces con esa gente no puedes tener tú ningún tipo de empatía, porque entonces tú estás dándole valor a algo que Dios no se lo da. Entonces hay que tener cuidado para elevar el nivel de la iglesia que Dios quiere tener. Entonces dice David, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Es decir, no va a estar aquí, no lo voy a permitir, no sufriré el de ojos altaneros y de corazón malignoso, esos creídos. Dice David, oye, si yo tengo de qué creerme, pues el rey, y no lo voy a hacer, menos ellos. Aquí no va a haber eso. O sea, ¿cómo él tiene el poder sobre su reino y nosotros tenemos el poder sobre lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Apegado totalmente a Dios como su representante. Así quería atender al pueblo, no permitir el mal, tampoco soportar a los tiranos, que solo quieren aprovecharse de los que menos pueden o tienen. Todo esto de lo que está hablando, él lo experimentó en carne propia. Él lo sufrió. Entonces, ahora que él reflexiona sobre la persecución y que Dios ya lo puso en un lugar donde le prometió, entonces ahora él lo va a hacer diferente. Lo va a hacer muy diferente, porque él había sufrido odio, persecución, de todo. Entonces ahora él dijo, yo lo voy a hacer diferente. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. La gente que camina de la mano de Dios siempre será una motivación a nuestra salvación. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Esos suman, esos me ayudan, porque son fieles a Dios en la tierra y van a estar en el cielo con Él. Entonces, esa gente va a sumar a que yo trabaje. Esa gente me va a aportar, me va a ayudar. Eso es lo que David quiere. Gente que vale la pena rodearse de esa gente que tiene un buen espíritu. Esa gente esforzada, que ama a Dios, que ama la obra, que le sirven a Dios, que se dan. Y esa gente debe de sumar en nuestras congregaciones. Esa gente es la que tiene que ejercer los liderazgos, los cargos. Porque dice aquí, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, porque anda en el mismo camino que yo ando. No perfección de que no peco, sino perfección de que voy en los caminos de Dios, con mis fallas, con mis debilidades, mis enfermedades, mis dolores, mis achaques, pero en el camino perfecto. Entonces eso me hace perfecto, que voy en el camino perfecto, aunque yo soy imperfecto, pero voy en el camino que es, en el correcto. Entonces la gente que camina para donde yo voy me ayuda, con las características que sean, porque van en el camino perfecto. Pero los que van fuera, pues van para otro rumbo. Entonces, si yo meto en el liderazgo gente que va para otro rumbo, donde no va a la iglesia, voy a batallar. Va a haber unos estirones muy difíciles y alguien se va a dañar. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, David empezaría por su casa y terminaría en el reino. O sea, viviendo una vida íntegra, la gente sin temor de Dios no iba a estar con él, aunque tuviera habilidades, renombres, fueran importantes. O sea, este principio glorioso debía estar en su reinado y debe de estar en el de nosotros. Entonces, muchas veces llegamos al liderazgo con todas las buenas intenciones, pero el caminar nos puede corromper.
nos desvía. Y el camino de perfección queda en el camino de mis intereses personales. He ahí el conocimiento de la palabra de Dios y el carácter para sujetar la carne, sujetar mis pasiones, mis propósitos, mis intereses, y que sean los de Dios, para que entonces el reino que Dios ha puesto en mis manos sea un reino de Él, que le agrade a Él. Que la iglesia que tengo en mi poder le agrade a Él, que mi vida le agrade a Él. Porque si no voy a terminar agradándome yo o agradando a otros. Entonces este salmo bien nos ayudaría a reflexionar en qué se agrada lo que hago, o a quién agrado, o de quiénes son los planes o los propósitos o los fines, porque a lo mejor no son de Dios, a lo mejor ya son míos. Y a mí me gusta que David trae esa bandera, y una bandera deberíamos de traer todos en nuestro liderazgo, al nivel que sea. ¿Cuál es tu bandera? Y David está diciendo, quiero que mi casa sea íntegra, andar en el camino perfecto, y que la gente que esté cerca de mí sea gente que suma. Entonces, cierro con el verso 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar en la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. No voy a tardar en poner orden. Ahora ya soy el rey, dijo David. Entonces, los enemigos de Dios, los malos, van a ser mis enemigos, porque son enemigos del pueblo. Entonces, y entendía que los enemigos pues eran los que estaban afuera, ¿no? Queriendo que el pueblo fuera un pueblo bueno, un pueblo fiel, un pueblo con una conciencia limpia. Y entonces eso, y muchas veces nosotros permitimos que haya cáncer, o sea, un mal en lo que dirigimos. Entonces David dice, no, yo lo quiero limpiar, no quiero que haya iniquidad. No quiero permitir, nosotros no debemos de permitir eso en nuestras congregaciones. Que el enemigo venga y nos encuentre unidos para que Dios quite todas las maquinaciones del diablo. Entonces los líderes debemos de abrazar este salmo. Yo los invito y los recomiendo a abrazar este salmo. Poner un alto en lo que estamos haciendo y reflexionar. ¿Qué bandera tenemos? ¿Quién se agrada? ¿Qué principios o fundamentos me mueven en mi liderazgo? Integridad, quién está conmigo, qué planes tengo, cuál es mi eslogan, hacia dónde voy. Deberíamos de abrazar esto y buscar una vida en perfección de Dios. Entonces, esta es la senda que Dios quiere, aunque estemos lejos de ser perfectos. Pero Dios nos invita a caminar en el camino perfecto que son sus propósitos. Entonces, mi deseo es que este salmo sea de bendición. Analiza tu liderazgo y vivamos agradando a Dios. Ánimo.